Ya. Ven, vamos a hablar de las cuentas del activo no cociente, o sea, del activo fijo. Ya, esta parte introductoria lo vamos a tocar ahora en la clase, puesto que es importante para que entremos a la parte práctica, saber también la parte teórica, ¿no? Como un recordatorio más o menos. Como les digo, es parte del anterior tema porque hemos visto solo activo cociente en el anterior tema y ahora vamos a ver el activo no cociente o llamado también activo fijo. Ya voy a grabar la clase para aquellas personas que no estén en aula virtual en este momento. A ver cuántos estamos. Somos apenas 20. Sí, 20 personas. Ya, creo que van a seguir adhiriéndose o ingresando, ¿no? Aprovecharemos, denme a ver una media horita para que les explique esta parte y después ya vamos a conversar del examen que vamos a tener la siguiente semana, ¿sí? Nos vamos a poner de acuerdo en el horario y todo lo demás, pero esta partecita avanzaremos, ¿no? Como la anterior clase no habíamos determinado fecha de examen, entonces no podía yo sorprenderles y decirles tenemos examen esta semana, por eso es que he decidido seguir con el avance nomás esta semana y la siguiente clase vamos a tener el examen, ¿ya? Como les digo, hoy vamos a hablar solamente del activo no cociente. Ya hemos tocado el activo corriente. A ver. Lo voy a grabar. Recording in progress. Parte del anterior tema también es este tema que vamos a tocar ahora. El anterior tema habíamos practicado, hicimos ejercicios exclusivamente del activo cociente. ¿Qué quiero decir al decirles activo corriente? Aquellos derechos que tiene una entidad pública a corto plazo. Estamos hablando de los disponibles, de los exigibles a corto plazo, realizables a corto plazo. Todo lo que es a corto plazo es cociente. En cambio, el activo no cociente está más referido a aquellos derechos que tiene un ente, ¿no? Pero estos derechos permanecen en la entidad más de un año. Por eso es que se les llama activo no cociente o activo fijo. ¿Cuáles son estos tipos de derechos que tienen los entes públicos? Uno, los exigibles a largo plazo. Los exigibles o las inversiones a largo plazo son activos pero no cocientes. También están los ya conocidos, ¿no? Los activos o bienes de uso que nosotros le llamamos, que forman parte importante y coadyuvan de gran manera en el desarrollo de las actividades normales que tenemos dentro de las instituciones públicas. ¿A qué me refiero? A los bienes de uso, como son edificios, terrenos, vehículos, maquinaria, muebles, equipos de computación, equipos médicos, equipos de educación, etcétera. Son todos aquellos elementos que sufren el desgaste, lo que nosotros técnicamente llamamos la depreciación. Estos activos, como les decía, coadyuvan en el desarrollo normal de las actividades. Si no tuviésemos estos activos o bienes de uso, no fuese posible
la operativización de actividades dentro de una entidad pública. Tenemos un edificio, una infraestructura y ahí podemos nosotros desarrollar nuestro trabajo como funcionarios públicos. Tenemos a disposición equipos de computación, muebles, maquinarias que de alguna manera nos ayudan en el desarrollo normal de las actividades, ¿sí? Y también en este grupo de activos no cocientes están los activos intangibles, o sea, me refiero a los derechos de propiedad, a las marcas, etcétera, que más está esto inclinado a las empresas públicas, o sea, a los que producen bienes o servicios, tienen marcas registradas, tienen derechos de propiedad y demás. Estos activos intangibles también son a largo plazo, por eso es que están dentro de los activos no cocientes. ¿Ya? Ahora bien, es también importante que sepan de que en el sector público, dentro de los activos fijos, específicamente los bienes de uso, están las construcciones en proceso y los gastos en estudios, gastos en proyectos y demás, que de alguna manera se capitalizan al costo de la construcción. Son casos especiales que ocurren en las entidades públicas, puesto que las entidades públicas somos entes que coadyuvan, que están direccionados a satisfacer las necesidades de la población, que están direccionados a mejorar la calidad de vida de la población. O sea, como entidades públicas tenemos otro fin, otro objetivo, no es, por ejemplo, el de lucrar, imposible. Entonces, en la mayoría de los casos, para mejorar la calidad de vida de la población, para satisfacer necesidades urgentes que tenga la población, pues nosotros como entidad pública tenemos que construir alguna infraestructura, construir alguna necesidad urgente. Entonces, dentro del sector público es común hablar de construcciones, ¿sí? Se construyen escuelas, ¿por qué? Porque existe la necesidad en educación. Se construyen hospitales porque existe la necesidad de salud. Se construyen carreteras porque existe la necesidad de la población de trasladarse, de tener un transporte de un sitio geográfico a otro. Se construyen riegos, sistemas de microrriegos, porque en el área rural existe la necesidad de la población del desarrollo productivo, del desarrollo agrícola. Se construyen sistemas de agua potable, se construyen sistemas de alcantarillado, porque la población tiene la necesidad de contar con servicios básicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas construcciones en proceso que vamos las entidades públicas construyendo, haciendo realidad, de hecho están planificados dentro del POA y del presupuesto. Estas construcciones también están catalogados como bienes, como activos fijos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más de los, les puedo explicar de los activos no cociente? Aquí tengo un gráfico que es muy didáctico y lo vamos a analizar. Dentro del sistema de contabilidad integrada, y de hecho esto indica en las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, se
se detalla, indica esta norma, las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, de que dentro de los bienes del Estado se reconocen dos tipos de dominios, ¿sí? Los bienes del Estado, cuando hablo de bienes del Estado, me refiero a bienes públicos, ¿ya? Pero estos bienes públicos tienen dos tipos de dominio. Esto es muy importante conocer. Han leído las normas básicas del sistema de contabilidad integrada y seguramente saben de qué les estoy hablando, pero vamos a reforzar, no está de más. Los bienes del Estado, repito, son bienes públicos, pero estos bienes públicos tienen dos tipos de dominio, o sea, quiero decir dos tipos de uso, ¿ya? Para que se entienda mejor. Tienen dos tipos de uso. Estos bienes del Estado son de uso privado o institucional, o sea, de dominio privado, y hay otro grupo que son de uso público o de la comunidad, o sea, de dominio público, ¿no? Entonces, dos tipos de uso se le da a estos bienes, ¿ya? Los bienes de uso institucional y los bienes de uso de la comunidad. Los bienes de uso institucional se conocen técnicamente con el nombre de bienes públicos de dominio privado. Y los bienes de uso de la comunidad o de la población se le conoce técnicamente como bienes públicos de dominio público. ¿Dónde está la diferencia? En el dominio. Bienes de dominio privado son los de uso institucional y bienes de dominio público que son de uso de la población o de la comunidad, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serán esos bienes? Los bienes de uso privado o institucional son bienes, obviamente, que pertenecen al Estado, pero están inventariados, figuran a nombre de las entidades públicas. Estos bienes los ocupan o los utilizan las entidades públicas ¿para qué? Para mejorar, para contribuir a una mejor prestación de servicios. Por ejemplo, ¿cuáles son estos bienes públicos de dominio privado o uso institucional? Los edificios públicos son bienes de dominio privado. También están dentro de estos bienes de uso institucional la infraestructura de las unidades educativas, la infraestructura de los centros de salud, entidades de salud, hospitales, etcétera. Todos esos son catalogados bienes públicos de dominio privado. Ahora, hay otro grupo que son los bienes públicos de dominio público. Son esos bienes que pertenecen también al Estado, pero estos bienes se ponen a disposición de la población para que la población los pueda utilizar y de alguna manera pueda mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, ¿qué bienes? Parques, plazas, carreteras, son bienes públicos de dominio público que coadyuvan de alguna manera y benefician en la mejora de calidad de vida de la población, ¿ya? Hay mucha diferencia, entrando ya a la parte contable, existe mucha diferencia en el registro contable, registro presupuestario y registro de tesorería cuando se trata de registrar estos bienes. Y de hecho, de eso nos vamos a ocupar la siguiente clase después del examen. Vamos a ver a detalle cómo se hace el registro contable, registro presupuestario y registro de tesorería de este tipo de bienes que tiene el Estado, ¿sí? Otra diferencia importante de que los bienes de dominio privado, o sea, los de uso institucional,
son bienes que están sujetos a depreciación, son bienes que están sujetos a valorización y se actualizan, ¿no? De acuerdo a las disposiciones legales que están en vigencia dentro de nuestro país. En este caso, el Decreto Supremo 24051 me indica cómo debo hacer la actualización, la revalorización y la depreciación de bienes. Este Decreto Supremo también se aplica dentro de las entidades públicas para el cálculo de depreciaciones, de actualizaciones y de revalorización de activos fijos o bienes de uso. ¿Ya? Otro dato importante para el tema contable es que estos bienes públicos de dominio privado forman parte del activo de la institución pública y de hecho se incorporan al patrimonio institucional. Bien, esa es una característica importante de estos bienes públicos de dominio privado o uso institucional. Ahora tenemos otro tipo de bienes, los bienes públicos de dominio público o uso de la comunidad o de la población, decíamos, ¿no? Estos bienes tienen la característica de que no forman parte del activo de una institución pública. De hecho, cuando estos bienes se terminan de construir, se hace una enajenación dando en calidad de transferencia para uso de la comunidad. ¿No? Qué interesante, ¿no? Los anteriores bienes sí forman parte de los activos de la institución pública. En cambio, estos bienes de dominio público no forman parte ni de su activo ni de su patrimonio. Al contrario, estos bienes se disponen para uso de la comunidad o para uso de la población. ¿De qué bienes estamos hablando? Por ejemplo, de las calles, carreteras, parques, plazas, etcétera. ¿Sí? Estos bienes, como no forman parte del activo de la institución pública, pues no sufren ni depreciaciones, ni revalorizaciones y tampoco actualizaciones a nivel contable. ¿Ya? En cambio, si hablamos, si lo tomamos de la parte del uso mismo, estos bienes son los que más se desgastan porque hace un momento dije, se dispone para el uso de la población. Una carretera se dispone para el uso de la población. Entonces, estos bienes sufren mayor desgaste y por eso es que las entidades públicas están en la obligación de realizar el mantenimiento de estos bienes, realizar el mejoramiento de estos bienes para que sigan usándose sigan siendo usados por la población. ¿Sí? Estos bienes entonces son los que más nos implican gasto de inversión a las entidades públicas. Bien. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento contable? A ver, ya yéndonos a la parte práctica. Conocemos nosotros ya desde primeros años la T de cuentas, ¿verdad? Con una T de cuentas hemos aprendido la contabilidad. Y la contabilidad gubernamental no se separa de estos conceptos, imposible. Al igual que los activos corrientes, los activos fijos se registran haciendo uso de la doble partida. Cuando se debitan por el costo de estos bienes que se han adquirido en el caso de que se les haya adquirido y el costo de estos bienes, el costo total de la construcción en caso de que estos bienes se hayan construido. ¿Sí? ¿Y cuándo se acreditan? Se acreditan cuando se da de baja.
cuando se da de baja el bien, cuando se dona, porque en el sector público no podemos vender, por ejemplo, los bienes que ya no usamos, ¿sí? Hay una ley específica donde me explica cómo debo hacer yo como institución pública la disposición de estos bienes en caso de que, digamos, ya se hayan dado de baja según valor en libros, sin embargo, todavía tienen un poco de... todavía son útiles, digamos, ¿no? Entonces se hace la revalorización correspondiente y cuando ya completamente el bien se ha agotado, ya se ha desgastado, que ya no se lo puede ni hacer arreglar, no se le puede vender, eso está prohibido, la ley prohíbe, entonces se puede donar, pero o transferir a título gratuito, pero nunca vender, ¿ya? En esos casos, entonces, se debita y se acredita contablemente la cuenta del activo fijo o activo bien de uso o de operación también se llama, ¿ya? Dentro de estos bienes de uso tenemos estas cuentas que son muy conocidas, por ejemplo, la cuenta edificios, ¿sí? La cuenta edificios es conocido para nosotros. ¿Sí? Esta cuenta, ¿qué activos comprende? Comprende aquellas edificaciones públicas, las instalaciones que tiene la entidad pública. ¿Sí? También tenemos la cuenta equipos de oficina y muebles. Esta cuenta de equipos de oficina y muebles comprende todo el equipamiento que tienen, ¿no? Las oficinas públicas y de hecho estos equipos de computación, equipos de oficina, muebles, facilitan de alguna manera las actividades de las entidades públicas. ¿Sí? Nos ayudan para que nosotros podamos desarrollar nuestras tareas, nuestras funciones como servidores públicos. Tenemos también la cuenta maquinaria y equipo de producción. ¿Sí? Esta cuenta comprende todo aquel equipamiento direccionado a actividades de producción de bienes y prestación de servicios que tienen o que llevan a cabo las instituciones públicas y las empresas públicas, ¿no? Que efectivamente han sido creadas para esta finalidad. Entonces, la maquinaria y equipo de producción es exclusivo para tareas de producción de bienes y prestación de servicios. Ahora, tenemos otra cuenta que es equipo de transporte, tracción y elevación. Esta cuenta se refiere y comprende todos aquellos vehículos, ya sean vehículos livianos o vehículos pesados que son propiedad de las entidades públicas. De la misma manera, sufren depreciaciones. En caso de que tendríamos que revalorizarlos, pues hay que hacerlo la revalorización correspondiente. Entonces, cuando hablamos de equipo de transporte, nos estamos refiriendo a los vehículos, ya sea livianos o pesados que tiene la institución pública. Hay otra cuenta también que se utiliza para el registro contable, que es la cuenta equipo médico y de laboratorio. Esta cuenta la utilizan aquellas instituciones que prestan servicios de salud pública. Esta cuenta comprende todo aquel equipamiento médico y equipamiento de atención especializada, equipamiento de laboratorio que tuviese una institución pública destinada exclusivamente a prestar servicios de salud, ¿ya? Tenemos otra cuenta que son la cuenta equipo de comunicaciones. Esta cuenta está utilizada o se utiliza para registrar todos aquellos equipos de comunicación que tenemos las instituciones públicas. Como por ejemplo, hay en algunas
en algunas instituciones que poseen, por ejemplo, radiocomunicaciones o incluso tienen un canal de televisión, una radioemisora, etcétera. Entonces, todos aquellos equipos estrictamente para el tema de comunicación y que son necesarios para las tareas de prestación de servicios, pues están registrados dentro de esta cuenta, ¿ya? Hay otra cuenta que es conocida también, que es la cuenta equipo educacional y recreativo. Su nombre dice, ¿no? Equipo educacional. Abarca todo aquel equipamiento, mobiliario, implementos y dispositivos que son necesarios para prestar los servicios en educación, para prestar servicios exclusivamente, ya sea educación inicial, educación primaria, educación secundaria, hasta educación superior. Las entidades, entonces, las entidades públicas que prestan servicios en educación, con seguridad utilizan para el registro de sus activos fijos esta cuenta que es la cuenta equipo educacional y recreativo, ¿sí? Y por último, tenemos una cuenta que la utilizamos cuando cuando alguna maquinaria, algún equipo no corresponde a ninguna de las anteriores. ¿Sí? En ese caso utilizamos la cuenta 12318 que corresponde a los activos que no están identificados en las anteriores cuentas que habíamos detallado. ¿Ya? Bien. Eso es respecto al tratamiento contable que se le hace a los bienes de uso. Ahora, hay un tratamiento contable especial que se le realiza a la cuenta construcciones en proceso, eso que les había hablado hace un momento, ¿sí? Dentro de los bienes de dominio privado y bienes de dominio público, existen construcciones. No siempre podemos adquirir estos activos construidos. Por ejemplo, no podemos comprar un centro de salud, el edificio de un centro de salud, entonces no podemos adquirirlo directamente. Las instituciones públicas construimos estas instalaciones para prestar servicios de salud de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la capacidad de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son construcciones especiales con especificaciones técnicas específicas que se realizan, pues, estas construcciones, ¿no? Eso es en el caso de un bien de dominio privado. Ahora, si estamos hablando de los bienes de dominio público, de la misma manera, no podemos nosotros, por ejemplo, comprar directamente la infraestructura de un parque, digamos, o de una plaza. No, si queremos nosotros mejorar la calidad de vida de la población como institución pública, ¿qué tenemos que hacer? Construir el parquecito. Ya les dije, ¿en base a qué? En base a la cantidad de población, en base a las necesidades, haciendo un estudio de a cuántas personas va a favorecer una determinada construcción, ¿no? Entonces, en el sector público es necesario utilizar la cuenta construcciones en proceso, ya sea construcciones en proceso de bienes públicos de dominio privado o construcciones en proceso de bienes públicos de dominio público. ¿Cómo es que se hace el tratamiento contable de estas cuentas? Porque vamos a utilizar cuentas contables para registrar estas construcciones. El tratamiento es idéntico al tratamiento que se le hace cuando hacemos una adquisición de un bien. Cuando se debita por los costos y gastos que se incluyen en la construcción de este determinado bien. Y cuando se acredita, cuando se le da de baja a la construcción de este determinado bien. ¿Sí? En el caso de las construcciones de bienes de dominio público, el tratamiento es parecido. Cuando se debita por todos los costos que se han incluido en la construcción o en la ejecución de este bien,
¿Y cuándo se acredita? Se acredita cuando se termina la construcción y esta construcción se le transfiere para uso de la población, para uso de la comunidad. Bien, entonces todo esto que les he explicado, vamos a tocar, obviamente, tocar la parte práctica a partir de la siguiente clase. Recording stopped. ¿Alguna consulta? Yo, licenciada, tenía la duda, pero no sé, creo que me respondió solito en el camino de cuando se habla de instituciones y de bienes de dominio público y de bienes de dominio privado. En un caso, digamos, el centro de salud es de dominio público, pero es privado, ¿verdad? Un centro de salud si es un centro de salud público, el caso del Hospital Madre Obrera, es un centro de salud público. ¿Por qué? Porque es del Estado. ¿Por qué se le llama público, un bien público? Porque es del Estado, porque el Estado ha invertido dinero ahí, ha invertido recursos, lo ha construido. ¿Para qué? Para brindar un servicio, ¿no? A la población, obviamente. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Hospital Madre Obrera, es un bien público, pero de dominio privado. En el dominio está la diferencia. Cualquier bien donde el Estado haya puesto sus recursos siempre va a ser público. Bien público, siempre, bien público. El edificio ese edificio que hay en la Plaza de Armas, un edificio de 11 pisos, si no me equivoco, donde funciona el gobierno municipal de Yayagua, es un bien público. La calle Linares es un bien público. La carretera Jaime Mendoza es un bien público. El Hospital Madre Obrera, bien público. La unidad educativa Jaime Mendoza, bien público. El edificio, el centro de eventos donde pasábamos las clases presenciales, bien público. O sea, todo bien donde el Estado haya puesto recursos, haya invertido recursos, es denominado y es catalogado como bien público. ¿Ya? Ahí eso, tienen que enfocarse bien. Eso es bien público. Bien público. Ahora, la diferencia está en el dominio. Ahí está la diferencia. A ver, empezaremos a discernir. El edificio del gobierno municipal es un bien público, pero su dominio es privado. ¿Por qué? Porque es de uso exclusivo del gobierno municipal. A ver, otro bien. La calle Linares es un bien público. De dominio público. Es público. Su dominio es público. ¿Por qué? Porque es para uso irrestricto de toda la población. A ver, el edificio, el centro de eventos, es un bien público, pero su dominio es privado, porque es exclusivo para uso institucional de la Universidad Nacional Siglo XX. A ver, ¿qué más? El Hospital Madre Obrera es un bien público, su dominio privado. Su dominio es privado porque es de uso exclusivo para brindar servicios de salud. El dominio es privado. ¿Sí? No es para uso irrestricto de la comunidad el Hospital Madre Obrera. ¿A qué me refiero al decir uso irrestricto de la comunidad? O sea, no puede entrar ahí la población a cualquier rato, puede caminar por ahí a cualquier momento, puede hacer reuniones ahí adentro, no sé, puede tal vez hacer una asamblea dentro. No, pues imposible, ¿no? Entonces, dentro, el Hospital Madre Obrera es un bien público de dominio privado porque es exclusivo para la institución que es el Hospital Madre Obrera, para esa institución, exclusivo de uso institucional para brindar servicios de salud. O sea, ahí tenemos que saber discernir, Kevin, analizar y decir, ¿qué es? ¿Es de dominio privado o es de dominio público?
Porque el bien, ya sabemos que el bien es público, ¿no? La carretera Jaime Mendoza es un bien público, pero su dominio es público. ¿Por qué su dominio es público? Porque es para uso irrestricto de la población. Pueden usar a cualquier rato, las 24 horas del día, los 365 días del año. Quien sea puede utilizar, no hay restricción alguna. Pueden hacer ahí sus marchas, pueden pasar y repasar las veces que quieran. O sea, es para uso de la comunidad. Por eso se le ha transferido a la comunidad, ¿no? Ese es el detalle entre bien público de dominio privado y bien público de dominio público. ¿Ahora se entiende mejor? Sí, licenciada, gracias. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Porque esto ya lo vamos a hacer después ya en ejercicios, ¿no? Porque eso es lo que a nosotros más nos interesa. A mí me interesa que sepan más la parte de registros y para aprender la parte de registros es muy importante tener una introducción base en teoría. Me da cuenta de eso, porque al final cuando ustedes vayan a trabajar, por ejemplo, no les van a preguntar en el trabajo concepto de activo fijo, concepto de activo corriente. No, pues no les van a preguntar eso. A ustedes les van a decir registre. Hemos terminado de construir la doble vía, digamos, y allá hago un CIA, ha sido con contraparte, registre, o sea, a ustedes eso les van a pedir, o les van a decir, hemos terminado de hacer las aceras en siglo XX, registre, eso les van a pedir en el trabajo. En el trabajo no les van a preguntar, pues, ¿qué es bien de dominio público? ¿Qué es? No, en el trabajo les van a decir, aplique lo que usted ha aprendido en la universidad. Tienes que darle soluciones a los problemas que tienen estas entidades públicas, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo hago énfasis en la parte práctica. La siguiente clase vamos a entrar a registrar todo lo que hemos hablado hoy. Si alguna duda más tuviesen. Creo que ninguna, licenciada. Bien. Entonces, tenemos todavía tiempo, tenemos unos 40 minutos más todavía. Nos pondremos de acuerdo, Kevin, tú eres el delegado del curso. ¿Cómo estamos con fechas? La siguiente semana vamos a dar el examen. ¿Pueden visualizar ese calendario? Sí, licenciada. Ya, a ver. Entonces, la siguiente semana ya va a ser agosto, imagínense. Estamos ahora en 26 de julio, 27. Este miércoles 28 van a tener un repaso práctico por si acaso. Obviamente es de lo que hemos avanzado. Nunca les voy a dar algo que no hemos tocado en el aula, ¿ya? Entonces, este miércoles 28 tienen un repasito práctico. Va a estar colgado en la plataforma. Ustedes lo van a poder resolver y subir la resolución. ¿Ya? Va a ser nuestra última evaluación desde pasos y demás. Entonces, tenemos el 2 de agosto, que es lunes, y el miércoles 4 de agosto tenemos esas dos opciones o esas dos fechas para programar nuestro parcial. Elijan ustedes cuál de las dos fechas, cuál de las dos fechas van a disponer para su examen. Nadie.
¿Qué opinas, Kevin? O es que nos damos unos 10 minutitos para que se pongan de acuerdo y me avisen ya cuándo vamos a llevar adelante la evaluación del segundo parcial. Con usted sería, licenciada, que estemos cuadrando nuestro primer parcial. Entonces, para que no haya choques ni nada, yo estimo que está bien en la fecha también. El horario, evidentemente, nuestro horario está normal y del día miércoles no creo que haya igual dudas respecto a la práctica que vayamos a tener. No sé si pronunciar, sí, exacto. No sé si pronunciarme por todo mi curso, porque al final y al cabo a veces la señal les falla o a veces lo dejan el celular ahí. Es muy grande el espectro, ¿no? Sí. Entonces, yo por parte del curso diría que al menos el 2 está bien, porque no chocaríamos de momento con ninguna materia y sería conveniente, ¿no? Sábado y domingo tendríamos para estudiar tranquilitos, porque ya el miércoles yo estimo que vamos a empezar a programar igual exámenes con demás licenciados esta semana. Sí, sí, Kevin. De hecho, en la reunión que tuvimos con el director de carrera, ya pues el director nos ha tomado la atención, nos dijo que ya deberíamos haber empezado la última semana de julio con las evaluaciones. Entonces, estamos nomás bien, estamos dentro del plazo. Me parece una buena determinación que den el examen el día lunes. ¿Y por qué razón? Porque como empezamos a las 8 de la noche, es más fácil también para los estudiantes que trabajan de día y estudian por la noche. Es más fácil, más holgado que lleguen a su domicilio y se pongan cómodos, les dé tiempito todavía por lo menos para tomarse un tecito y empezar su examen, no sé, mi punto de vista. En cambio, si fuese miércoles, algunos yo creo que van hasta su examen hasta en el trabajo, ¿no? Porque yo también trabajo y sé que del trabajo recién a las 6, y a veces 7 estás saliendo, no sales ni en punto. Ahora que estamos con el horario continuado todavía, ¿no? Salimos 4 o 5 de la tarde, pero antes era así. Y me parece conveniente, Kevin, que den el día lunes 2 de agosto. Ahora, en caso, Kevin, esto también quisiera conversar bien con ustedes, ¿ya? Sabemos bien que el 1 de agosto es el aniversario de la universidad, el 1 de agosto, y cae día domingo. Con seguridad, todas las actividades lo van a trasladar al lunes. Quisiera pedirles de que no interfieran las actividades en nuestro examen, porque si no van a dar el día lunes por esa causa, ¿no? Porque va a haber tal vez, me imagino, Kevin, no estoy asegurando, pero hay que tener todo, como te digo, pues hay que tener opciones para que no nos llegue como balde de agua fría la noticia. Me imagino que va a salir un comunicado donde va a decir, por el aniversario se suspenden las actividades el día lunes 2 de agosto, puesto que nuestro aniversario ha caído día domingo. Si se suspende, Kevin, automáticamente el miércoles 4 a las 6:30 van a dar su examen. O sea, eso también quiero dejar claro. Si van a suspender el examen y el examen es en plataforma, más bien yo holgadamente desde casita puedo dar, no sé, el 2 de agosto, ¿no? Yo me pongo en lugar de estudiante, pero si la mayoría de tu curso va a decir que se ha suspendido las actividades, que hay que respetar, ya, está bien, ya, ¿qué podemos hacer? Pero se daría el miércoles 4 a las 6:30 el examen. Sí, eso quiero dejar claro, Kevin, por favor, ¿ya? Unos 10 minutitos lo maduraremos, licenciada, con mi curso para que hable por interno, porque a veces algunos por aquí no están escuchando, solo hay 3 personas que estamos hablando por interno en el curso. Sí. Entonces, ahorita yo voy a mandar el mensaje igual, me parece muy bien. Por mi parte, yo preferiría el lunes, pero solo soy un delegado y tengo que hacer conocer las peticiones de mi curso, ¿no? Entonces, voy a ver qué es lo que mi curso decide, al menos la mayoría que participe, y de acuerdo a eso vamos a tomar una decisión. 10 minutitos, por favor, licenciada.
claro que sí, Kevin, pónganse de acuerdo. Me están escribiendo al chat también. Dicen, sería el 4 de agosto, dicen, ¿no? Hay un mensaje. Entonces, tal vez sí, les doy el tiempito suficiente, Kevin, y para que se pongan ustedes de acuerdo, ¿ya? Con calma, pónganse de acuerdo y me avisan. Le hice una consulta. Los ejercicios Dime. los ejercicios de suelta en clase, ¿lo puedes subir a la plataforma? Sí, ya está en la plataforma, Paola. Lo he subido la anterior semana. Ya, Lisa, la voy a revisar. Muchas gracias. Dicen buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice un favorcito, ¿será que nos puede mandar los ejercicios resueltos en Word? Em, ¿Quién me ha hablado? No los puedo identificar. Judith. Judith, los ejercicios resueltos ya están en la plataforma Moodle. Lo puedes revisar, entra a la plataforma y ahí están los ejercicios resueltos en Word. Ya, Lisa, muchas gracias.
Toc, toc. Sí, dime, Kevin. Licenciada, estamos quedando como curso el día lunes. Hay uno que otro que dice que no, pero la mayoría siempre se acata a la minoría. No, a veces, ¿no? Minoría acata a la mayoría. Y estamos decidiendo el día lunes para justo tener el día sábado y domingo más para estudiar y que no tengamos ningún horario cruzado ni nada. Sí, sí, yo también soy de la misma opinión. Más bien aprovechar esa, si es que nos dan algún descanso, no sé, por ese día de aniversario, más bien aprovechar porque no va a haber presión de ningún lado y más holgaditos, más descansaditos, pueden dar mejor. También soy de la misma opinión, Kevin. Entonces, confirmamos, ¿no? El día lunes 2 de agosto damos el segundo parcial, ¿ya? Bien, a las 8 de la noche estamos quedando, ¿no? ¿Alguna duda más? ¿Algo que quisieran que les explique de los temas que vamos a dar? A ver, ¿qué temas hemos avanzado? El sistema de, las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, luego hemos avanzado el activo corriente, eso con seguridad va a entrar. Esta resolución suprema 222957 que ustedes lo han estudiado con mucho detalle, incluso dentro de su receso o descanso pedagógico. Entonces va a haber variado, ¿no? Va a haber tanto preguntas teóricas como prácticas. Práctica, obviamente, lo que hemos avanzado. Lo práctico va a ser registros contables, presupuestarios, de tesorería, de las cuentas del activo cociente, del disponible, del exigible. Eso es lo que habíamos tocado, ¿no? Entonces, va a ser prácticamente todo lo que se ha avanzado para el segundo parcial. Pueden revisar la plataforma Moodle, ahí está, avance del segundo parcial, ¿no? Cronológicamente está desarrollado la plataforma y ahí también ustedes pueden ver. El tema número 3 era el sistema de contabilidad integrada, el tema número 4, las normas básicas del sistema de contabilidad integrada, y el tema 5 que habíamos avanzado es sobre el activo cociente. Eso ingresaría al examen, ¿ya? Estudienlo, tienen a disponibilidad en la plataforma los videos, tanto de la parte teórica como de la parte práctica que se ha explicado. Tienen a disposición todo el material complementario, está en la plataforma. Incluso los ejercicios que habíamos resuelto, y a la anterior semana lo he subido, los mismos comprobantes de contabilidad que habíamos llenado, lo he subido a la plataforma para que ustedes también vean cómo se ha llenado, qué partidas de gasto se ha usado, qué rubro de recursos o qué cuentas contables, todo se los he subido a la plataforma, jóvenes. Solamente ustedes necesitan tener, como les digo, un poquito más de interés, digamos, para revisar todo el material que está en el módulo. ¿De acuerdo? Son los temas muy, muy extensos. Tengo miedo, licenciada, le seré sincero. Pero hay que seguir, ¿no? Sí, a ver, en el tema número 3, ¿qué habíamos tocado? A ver, lo más resaltante. El sistema de contabilidad integrada. ¿Qué hemos tocado en el tema número 3? Parecido al tema número 4 era, Kevin, porque ¿de dónde nace el sistema de contabilidad integrada? Nace en la ley 1178 y su norma del sistema de contabilidad integrada es la norma básica del sistema de contabilidad integrado, o sea, valga la redundancia, ¿no? Entonces, solamente el 3 y el 4, el tema 3 y 4 habla de lo mismo. A ver, hazle una comparación, habla de lo mismo, porque dentro de las normas básicas, ¿qué me habla? Del sistema de contabilidad integrada. El sistema de contabilidad integrada
es un conjunto de normas, principios, técnicas que se aplican en las entidades públicas. ¿Para qué? Para hacer los registros, tanto contables, presupuestarios y de tesorería, de todos aquellos hechos económicos, obviamente, que se generen dentro de las entidades públicas. O sea, lo mismo me habla el tema número 3 y el tema número 4. Haz una comparación, ¿no? Lo mismo me habla. Entonces, si vos vas a estudiar solo el tema número 4, ya vas a saber el tema número 3 automáticamente. Incluso tiene los mismos subtítulos. En el tema número 3 hemos tocado, por ejemplo, de los requisitos, los objetivos del sistema de contabilidad integrada. Y en el tema número 4, cuando hemos hablado de las normas básicas, igual en el artículo 11, 12 hablaba de los requisitos, de los objetivos del sistema de contabilidad integrada, ¿no? Entonces, prácticamente van a dar ¿de qué? De las normas básicas y de los registros contables del activo corriente. O sea, de esos dos nomás van a dar. De esos dos temas. El tema 4 y el tema 5. Vamos a tener que ver hartos videos, licenciado. Pero está bien justo que sea el lunes para poder repasar los videos todo el fin de semana. Sí, solo del tema 4 y del tema 5. De verdad, porque el tema número 3 se extracta igual de las normas, porque en las normas están los conceptos del sistema, en las normas básicas están objetivos, principios, está requisitos, están los componentes, o sea, todo está ahí en la norma. Y de ahí hemos sacado todos los subtítulos del tema número 3. Como te digo, solamente tendrías que estudiar el tema 4 y el tema 5, porque el tema 3 se redunda, pero así está el contenido mínimo de la asignatura y también hay que nomás tenerlo como base, ¿no? Ese contenido mínimo, pero prácticamente es así, Kevin. El tema 4 y el tema 5 sería que estudien y les va a ir bien, no es mucho. Del tema 4 me parece que son 2 videos y del tema 5 también 2 videos. 4 videos tendrían que ver. Está bien, licenciada, yo al menos de acuerdo con lo que va a entrar. Sí, eso sería. Ahora, de este tema número 6, ya no lo pondré. Va a ir para el tercer parcial, pues. ¿Vamos a tener este año, licenciada, 3 parciales o 4 parciales? Está programado, planificado 4 parciales. Como las actividades hemos empezado en el mes de marzo, nos han enviado una instructiva a principio de gestión a todos los docentes para que elaboremos nuestra planificación, nuestro plan docente, y ahí nos han instruido de que lo planifiquemos con 4 parciales, que va a terminar en el mes de diciembre la gestión académica. Sí, agosto y septiembre vamos a tener para avanzar el tercer parcial. En octubre vamos a dar los terceros parciales. Noviembre vamos a tener parte de octubre y todo noviembre vamos a tener para el cuarto parcial y en diciembre damos los parciales de válidas y demás. Así está planificado. Está bien, licenciada, entonces yo estimo que ya vamos a tener 2 exámenes más si es que nos va en esta. Ojalá que no nos vaya mal, ojalá que demos bien, vamos a estudiar. Pero si no, tenemos 2 oportunidades más. Sí. No se preocupen mucho. Por naturaleza el ser humano es un ser inteligente, siempre les he dicho, siempre. No hay alguien menos o alguien más. Todos somos inteligentes. Tal vez lo que nos diferencia es que algunos le ponen interés y algunos no, algunos le dedican y algunos no. Porque si todos le daríamos la misma dedicación, todos le pondríamos el mismo interés, todos responderíamos igual, ¿no ven? Ahí está el detalle. Todos los seres humanos somos seres inteligentes y dedíquense, denle de su parte, denle
más empeño, entusiasmo, interés, yo sé que les va a ir bien, Kevin. Ahora, en caso de que hay algunos estudiantes que no les esté yendo bien, pues no hay que tirar la toalla antes de tiempo. Siempre a mí me han enseñado que hay que seguir hasta el final, que hay que utilizar hasta lo último, ¿no? Así uno tiene que decir, bueno, lo he intentado, pero no se ha podido. Pero no dejarlo a medias, no es bueno eso. Hay que seguir hasta el final. Como dicen, si hay que caer, pues hay que caer, pero utilizando ¿cómo se dice? A ver, todas nuestras opciones, así, de 100 podemos decir. Lo he intentado, pero no se ha podido, ¿no? Entonces va a ser también como un incentivo, digamos. Ya, bien, entonces, si no tienen más preguntas, cesaremos la clase. ¿O tienen alguna otra duda más? Dime. O me pueden escribir en el chat si es que tuviesen alguna duda y no les puedo, no puedo captar bien lo que están hablando. Al chat también pueden escribir. ¿Ya? Sí, tienen un repaso el 28 de julio. El repaso va a ser estrictamente práctico. Nada de teoría va a haber en el repaso. El 28 de julio. Solo la parte práctica del tema número 5. Sí, espero que me haya entendido el compañero. El repaso del día 28 de julio lo van a dar solo la parte práctica del tema número 5. Exclusivamente van a ser registros contables, presupuestarios y de tesorería. ¿Da alguna otra duda más? Ninguna, licenciada, pero por si acaso le rogaría, ¿no? que nos mande un mensajito al WhatsApp para las personas que no están entendiendo, tienen mala señal o tal vez no han ingresado a la clase, diciéndonos de que evidentemente el miércoles va a haber el repasito de estos temas, cosa de que nadie se pierda por si acaso. Claro, ya terminando la clase voy a enviar entonces las determinaciones y fechas del repaso práctico y del examen también que se va a desarrollar el 2 de agosto. Sí, es mucho mejor porque mi persona misma de viaje está justo en el camino, no se escucha mucho. Por favor, puede escribirlo por chat, dice. Por favor. Sí, les voy a comunicar por el WhatsApp. Bien, entonces finalizaremos la clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes algo más de lo que conozco. Que les vaya muy bien, ¿sí? Entonces el día miércoles estén atentos y nos vemos el lunes para el examen. Ya que tengan buenas noches, que tengan un buen descanso, que sea reparador.